También es compañero ¿en qué? Versículo 9. Compañero en la tribulación, compañero en el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios, aunque ese es un tema muy amplio, permítame, se lo presento desde una sola perspectiva. Es todo este conjunto de principios, este conjunto de nueva vida que Jesucristo nos vino a traer. Ya los creyentes amamos, los creyentes perdonamos, los creyentes ayudamos a nuestros enemigos, los creyentes oramos, los creyentes nos congregamos, los creyentes cantamos, los creyentes ofrendamos. Y esto es la vida del reino. Por eso Juan dice, yo soy compañero de ustedes también en el reino. Vivir en los parámetros que Jesucristo nos vino a traer. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Y también en la perseverancia en Jesús, porque es evidente que a medida que nosotros caminamos en medio de las tribulaciones y en medio del reino, pues nos es necesario perseverar en Cristo, porque hay muchas tentaciones, muchas llamadas de parte del mundo para que nos desviemos de nuestro camino con nuestros ojos puestos en Cristo y empecemos a poner nuestros ojos en otras cosas, ¿cierto? Juan dice, yo soy compañero de ustedes en la perseverancia en Jesús. Yo sigo perseverando todos los días. Y aquí permíteme una especulación, pero ¿qué se le pasaría a Juan por la cabeza estando preso en una isla remota por causa del Evangelio? ¿Qué se le pasaría a usted por la cabeza? No sé, emociones, tristeza, confusión. ¿Por qué estoy viviendo esto yo? Pero Juan perseveraba en Jesús. Sin embargo, no temo en el día difícil, porque en ti confío, Señor, porque tú tienes el control de todo lo que vivo. No sé cuál sea tu circunstancia hoy en día, pero yo te digo, confía en el Señor y persevera en Jesús. Entonces, retomo. Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, y aquí nos va a contar. Resulta que me encontraba en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio en Jesús. Regálame el mapa, yo espero que se vea bien. ¿Dónde es Patmos? Bueno, ¿se alcanza a ubicar a su mano izquierda Italia? La bota italiana, el mapa. Lo que hay a mano derecha es Grecia, más abajito está Turquía y por allá abajo está Jerusalén. Patmos es ese puntico rojo que usted ve ahí en medio del mar. Creo que ese es el Mar Negro, si no estoy mal. Bueno, creo que es el Mediterráneo, si no estoy mal. Y allí está esa isla, una isla sumamente pequeña que el Imperio Romano la había convertido en una cárcel para deportar a los criminales de máxima peligrosidad. Juan era un criminal de máxima peligrosidad. ¿Qué había hecho Juan? ¿Será que Juan había matado a alguien, había extorsionado a alguien? No sabe qué era, un predicador del Evangelio de Jesucristo, y por eso lo mandaron allá. Hoy en día esa isla es una isla turística muy preciosa. ¿Se acuerdan que hace 15 días dijimos que íbamos a ahorrar para irnos a dónde? Ahora ahorremos para irnos a Patmos y vamos y conocemos ese lugar. Ese castillo data de aquella época de hace 2000 años donde apresaban personas, pero es una isla preciosa a la que hoy en día tenemos acceso, pero en aquel entonces pues era una prisión donde mandaban a los criminales de máxima peligrosidad. Y cuenta Juan en el versículo 10 que estando allá en la isla, preso por causa de Jesucristo, le ocurrió algo. Versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que estar en el Espíritu? Bueno, si usted ha venido a los grupos entre semana, constantemente hemos hablado de lo que significa estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Si usted no ha venido, permítame, le doy una definición muy corta, pero no puedo ser muy amplio en esto porque no es en lo que me quiero detener. Estar en el Espíritu es la realidad del creyente regenerado que, por la presencia del Espíritu Santo, ya no vive dominado por la carne, por sus impulsos, por sus deseos, sino que camina en obediencia a Dios, a su palabra, con una mente renovada y produciendo el fruto del Espíritu. Y los creyentes podemos vivir constantemente en esta realidad. Juan dice, yo estaba en el Espíritu ese día. ¿Y estaba en qué día? En el día del Señor. ¿Qué es eso del día del Señor?
posiblemente un día domingo, un primer día de la semana, el día donde se dedicaban a detenerse de los quehaceres. Juan estaba en una cárcel, no sé qué quehaceres cumplía, pero se dedicaban a meditar en la Escritura, se dedicaban a cantar al Señor, se dedicaban a estar meditando constantemente en el Señor. Prácticamente lo que usted y yo hacemos aquí los domingos. Los que vienen desde las 8 de la mañana a estudiar las Escrituras acá, pues tenemos toda una mañana dedicada al día del Señor. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y resulta que experimenta un acontecimiento que al menos a mí me daría mucho miedo. Dice el versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Usted es asustadizo? De eso que está en la habitación y alguien le habla y usted pega el brinco. Bueno, Juan estaba allí, seguramente concentrado, meditando en el Señor, cuando detrás de él se escuchó una gran voz como sonido de trompeta. Y estos no son exageraciones. Cuando Juan escribe esto, Juan de verdad quiere hacerle entender a sus lectores qué fue lo que él percibió. Ahora, ¿cuál trompeta? ¿Será que una trompeta como la que escuchamos hoy en día? No, posiblemente era una trompeta como estas. Estas trompetas eran las que utilizaban en la antigüedad para anunciar la llegada de un rey o de una persona importante. Usted lo ha visto en películas, ¿verdad? Suenan las trompetas. Es un sonido estridente, es un sonido fuerte, y Juan escuchó una voz como un gran sonido de trompeta. Yo creo que se asustó. ¿Y cuál fue la orden? Versículo 11. Oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, Juan, esta voz le dijo: lo que vas a ver, vas a ponerlo en un libro y lo vas a enviar a estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias están ubicadas en 7 ciudades reales de aquel entonces. También tenemos un mapa de eso, ¿verdad? Producción. Ok, sí, la mayoría, si no es que todas, estaban en lo que hoy en día es Turquía. Esas iglesias hoy en día no existen, se desvanecieron con el tiempo. Pero era un mensaje puntual para esas 7 iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles, por los misioneros en algún tiempo atrás. Jesucristo mismo necesitaba enviarle un mensaje a estas iglesias. Pero la pregunta que al menos me surgió a mí preparando este estudio es: ¿por qué Jesucristo mismo no se la dio a ellos? ¿Por qué no fue a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y le entregó el mensaje personalmente? ¿Y sabe cuál respuesta encontré? Que no sé. El Señor soberanamente decidió que Juan sería el que escribiría este documento y enviaría este documento a estas 7 iglesias, y exactamente así fue. Resulta que todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 22, tiene una audiencia original. Juan escribió para estas 7 iglesias. Y por extraño que sea el libro, si lo ha leído en su simbología y en sus palabras, seguramente estas 7 iglesias, cuando recibieron el documento, entendieron qué es lo que Juan les estaba diciendo. Porque no era un mensaje encriptado para que ellos se mataran la cabeza tratando de entender. No. Era una carta con un mensaje muy claro para estas 7 iglesias. Sin embargo, en el capítulo 1, Juan también dice: bienaventurado todo aquel que lee este documento, esta profecía. O sea que es un documento para todas las iglesias. Solo que como que cuesta un poquito leerlo, ¿cierto? Y se ha especulado tanto acerca de ese libro. Yo he escuchado predicadores, bueno, no sé si son predicadores, decir que las langostas que Juan vio son helicópteros, que los dragones son aviones. Y yo digo, ¿de dónde sacan esas conclusiones? ¿Cómo sacan esas conclusiones si, como les digo, este documento originalmente fue escrito para estas 7 iglesias? Y estas 7 iglesias leyeron el documento y lo entendieron. ¿Que hay profecías futuras allí? Claro que sí. Y dedicaremos algún tiempo más adelante para hablar de todo el Apocalipsis y estudiar versículo a versículo. Pero me quedo con que Juan escucha esta voz en el día del Señor y le dice: escribe un mensaje para estas 7 iglesias. Está conmigo, ¿verdad? Ahora,
Ese mensaje usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 de forma resumida, y usted le queda de tarea, por favor léalo en casa, esos 2 capítulos, hay un mensaje para cada una de las iglesias, léalo, es tremendo mensaje. Pero resulta que ahora Juan, en esta porción primera de su libro, va a describir, no sé si decir anatómicamente o físicamente, a Cristo. Miren, Juan, como les digo, vivió 3 años con Jesucristo y lo vio como un hombre de carne y hueso. Comió con él, durmió con él, lo vio hacer milagros, claro que era sorprendente. Luego Juan lo vio resucitado, y resucitado era un poco más increíble. Jesucristo aparecía y desaparecía, Jesucristo era asombroso, lo vio también ascender a los cielos. Y ya han pasado, desde que Juan lo vio ascender a los cielos, aproximadamente 35 años, donde Juan no ha percibido con sus sentidos nuevamente a Jesucristo. Él tiene al Espíritu Santo de Dios, él tiene la esperanza de la vida eterna donde verá a Jesucristo, pero verlo no lo ha podido volver a ver. Y aquí Jesucristo se le está revelando en todo su esplendor. Y yo necesito que usted y yo seamos conscientes de quién es Jesucristo hoy en día, porque algunos tienen la idea, con un poco de respeto a las personas que profesan la fe católica, de ver tal vez a un Cristo colgado en un crucifijo y verlo allí ensangrentado y débil. O algunos se imaginan que Jesucristo hoy en día es como el de las películas, con una túnica blanca Pero déjeme decirle que ese no es Jesucristo, o al menos no el Jesucristo del que habla Apocalipsis. El Jesucristo del que habla Apocalipsis es tremendo Jesucristo. Y quiero leerle a continuación lo que dice Juan acerca de Jesucristo. Apocalipsis 1 del 12 al 15. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué es eso? Ya vamos a explicar qué es eso. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y el 16 dice, y en su mano derecha tenía 7 estrellas. Entonces aquí está la descripción de lo que Juan está viendo, y quiero detenerme unos minutos para explicarle algunas cosas que están allí. Comencemos por los objetos. Dice que hay 7 candelabros de oro, ¿verdad? Y que la mano derecha tenía ¿cuántas estrellas? 7 estrellas. ¿Qué es eso? Y aquí es donde de verdad le pido que se cuide de algunos predicadores que se ponen a especular. Cualquiera se para a decir, mire, esos candelabros y esas estrellas significan esto, significan esto. El mismo libro nos dice qué es. No hay que ponernos ni a especular ni a imaginar. El libro nos dice qué es, y en muchas ocasiones, muchos símbolos del Apocalipsis se describen en el mismo libro. No hay que hacer una alegoría extraña de lo que representan. En el versículo 20, donde termina esta escena, así termina el capítulo 1, Jesucristo le va a decir a Juan, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Vamos por partes. ¿Cómo así que el candelabro es la iglesia? Pues resulta que en el Antiguo Testamento a Israel se le representaba como un candelabro. Si tú lees Zacarías capítulo 4, allí el Señor va a decir que Israel es un candelabro. ¿Qué es un candelabro? ¿Usted ha visto candelabros? Ese objeto que tiene normalmente 7 cavidades donde se ponen velas, ¿verdad? Y sirve para alumbrar una habitación. ¿Por qué el Señor hablaba de Israel como un candelabro? Bueno, porque era un objeto para dar luz, pero ese objeto no tenía luz propia, sino que irradiaba una luz que no era de él, sino que era el portador de esa luz. ¿Me hago entender? Bueno, en el Nuevo Testamento a las iglesias ahora se les llama candelabros.
Y estas 7 iglesias eran los 7 candelabros. Y sobre los ángeles, las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las iglesias. Sobre esto sí se ha especulado un poco, pero yo creo profundamente que estos ángeles se refiere a los 7 pastores, 7 predicadores que estaban en cada una de las iglesias. Era un mensaje directamente para ellos. ¿Ok? Entonces eso responde qué era, qué son estas estrellas y qué eran estos candelabros. Pero mira el versículo 13, por favor. Regálame el versículo 13. En medio de los candelabros. En medio de estas 7 iglesias, ¿quién estaba? Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí hay un primer principio. Cristo, aunque ya lo hemos enseñado en algunos grupos, nosotros estamos unidos a Cristo, pero también es cierto que Cristo está en medio de su iglesia. La omnipresencia de Cristo es real. Queridos hermanos, Cristo está hoy en medio de nosotros. Y aunque no lo podemos percibir con nuestros sentidos, es verdad que Cristo está con nosotros, porque Él es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Él lo llena todo. Pablo dice, en Él andamos, en Él nos movemos. Mira, Cristo está en tu casa, Cristo está en tu lugar de trabajo, Cristo está en tu colegio, en tu universidad, en todo lugar está Cristo. Nunca sales de su presencia. ¿Ok? Y Cristo, o el que está semejante al Hijo del Hombre, está en medio de estos candelabros. Necesito hacer lo siguiente. Primero veamos una imagen. Esto es, por supuesto, sacado de ChatGPT. Pero es muy posible que algo así fuera lo que viera Juan. ¿Cómo sería su reacción si usted viera esto? Tremendo, tremendo. Por supuesto, hoy en día diríamos, esa persona está loca. Jamás le creeríamos que vio algo así. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y creemos que es verdad completamente que Juan vio algo así. Y resulta que Juan aquí está haciendo algo muy interesante y yo necesito que usted me preste particular atención, o una atención particular, a esto que le quiero decir a continuación. Resulta que Juan, en el versículo 13, describe a Cristo con un título. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo en muchas ocasiones en su caminar acá en la tierra utilizó ese título sobre sí mismo. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Lo ha leído o lo ha escuchado alguna vez? Soy el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? ¿Por qué se le llama así? Bueno, este título apela a una visión que tuvo 600 años antes de Cristo un profeta del Antiguo Testamento llamado Daniel. Daniel fue un hombre muy utilizado por Dios, que le fueron revelados sueños y visiones. Y en una de las visiones que el Señor le permitió tener a Daniel, Daniel va a ver al anciano de días, que hace referencia a Dios en toda su plenitud, y también va a ver al Hijo del Hombre, quien es el Mesías que vendría a traer paz al mundo. Pero yo quiero que usted lea conmigo esas descripciones que hace Daniel y que comparemos ese texto con lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Aquí Daniel está hablando acerca del anciano de días. Ese es Dios, Adonai, Yahvé. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. ¿Cómo era su vestidura? Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él y miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Yo no le voy a explicar qué significa toda esa escena, pero nota la descripción que hace Daniel acerca del anciano de días. Ahora mire lo que dice Daniel acerca del Hijo del Hombre, del Mesías que vendría. Daniel 7 del 13 al 14, ahí abajito. Seguí mirando en las visiones nocturnas
y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, es decir, con forma de hombre, como en forma humana, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Como le digo, Jesucristo utilizaba mucho sobre sí mismo este sobrenombre de hijo de hombre porque en esa visión se está hablando precisamente del Mesías, ¿verdad? Pero nota lo que está haciendo Juan en Apocalipsis 1. Vuelva a leer por favor Apocalipsis 1 conmigo, versículos 13 al 15. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, pero resulta que sus cualidades no son como las del Hijo del Hombre, sino como las del anciano de días. Y esto es sumamente extraño, porque no, en teoría, según el texto de Daniel 7, habría una fuerte diferenciación entre el uno y el otro. Pero aquí Juan nos está diciendo, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, igual que el anciano de días. Sus ojos eran como una llama de fuego y sus pies parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Bueno, John MacArthur afirma lo siguiente. John MacArthur comenta que los atributos del anciano de días son aplicados a Cristo para demostrar inequívocamente su deidad. Es decir, Jesús no solamente recibe el reino como en Daniel 7, sino que Jesús comparte la naturaleza y la gloria del Dios eterno. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Cristo es Dios por completo. Y este texto, revisándolo así como lo estamos revisando, es una de las afirmaciones más contundentes acerca de la deidad de Cristo. Y yo necesito que tú y yo veamos a Cristo de esa manera. Queridos míos, una pregunta que está en pantalla. ¿Quién es el que está en medio de la iglesia? Pero yo necesito que tú dimensiones lo que es, quién es, cómo es. Y que nuestra reacción cuando pensemos en Cristo, cuando meditemos en Cristo, sea la misma reacción que tuvo Juan cuando lo vio. Porque Juan, perdón el paréntesis, Juan no saltó de alegría. Juan no dijo, qué bueno verte, Señor. Y ahí Juan ya era un redimido, un justificado, un perdonado. ¿Sabe cuál fue la reacción de Juan? Lo que leímos al principio, versículo 17. ¿Me lo puedes regalar, por favor? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Hermanos, Juan era el apóstol. Juan había visto a Jesús transfigurado. Juan había visto los milagros de Jesús. Juan lo había visto resucitado, lo había visto ascender a los cielos. Pero ante el conocimiento, ante la verdad, ante la realidad de Cristo en toda su deidad, este grandísimo apóstol del que tanto hablamos, no tiene más opción que tirarse a los pies de Cristo y rendirse a Él como un siervo, como un siervo. ¿Se acuerdan que hace 8 días Juan estaba pidiendo una posición de honor, que a la derecha de Jesús? Pues bueno, aquí está su posición de honor, a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, rendido. Y esto otra vez me hace pensar en la forma en que a veces nosotros pensamos de Cristo, en la forma en que nos relacionamos con Él, en la manera en que le hablamos, en la manera en que nos acercamos a Él.
Y aunque claro que es cierto que Él nos dice que somos sus amigos, que somos sus hermanos, ¿verdad? Porque eso lo afirman las Escrituras. Si usted revisa el registro del Nuevo Testamento, los apóstoles, que en teoría eran los más cercanos a Jesús, ¿cómo se llamaron a sí mismos después de que inició la iglesia? Esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, prisionero por causa de Jesucristo. Y ellos, aunque gozaban del título de hijos de Dios, de hermanos de Dios, de Cristo, y de todos los títulos que a veces nos llenamos nosotros, ellos se presentaban con mucho honor como los siervos, como los esclavos de Jesucristo, como una persona que está totalmente rendida a los pies de su majestad y que está dispuesta a hacer absolutamente todo, sin excepción de lo que su majestad diga. No es negociable lo que mi rey me dice. ¿Cómo voy a negociarlo si mira cómo es? ¡Ay, qué tremendo! ¿Cómo te relacionas tú con Cristo? Y mira, puede que lo que te está diciendo ahorita sea contrario a la relación que estás llevando con Él, y yo te puedo afirmar que Él no está enojado. Pero a medida que vas teniendo más conocimiento de las Escrituras, ve corrigiendo la forma en que te relacionas con el Señor. De ahí el temor y el temblor. Teman y tiemblen delante del Señor. Esa es una orden. Hay que temer y temblar delante del Señor. Mire por favor lo que dice el versículo 16 en su totalidad. Ya casi vamos terminando nuestro estudio. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Qué escena más rara, ¿verdad? Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Por qué su boca tendría que ser como una espada de 2 filos? Bueno, Juan no es el único que describe así la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 se dice que la espada de Dios la palabra de Dios es una espada de doble filo que rompe y penetra hasta lo más profundo del corazón y que discierne intenciones y discierne todo lo que hay, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, ¿recuerda cuál es la espada? La espada de la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es una espada? Bueno, porque la palabra de Dios finalmente rompe y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, como dice Hebreos, y discierne lo más profundo de nuestro corazón. Santiago lo pone en otros términos. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, y a medida que tú te acercas a ella, te vas viendo todos los defectos, y a medida que te alejas de ella, te olvidas de cómo eres. Pero eso finalmente es el propósito de la palabra de Dios. Bueno, la lengua de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era refulgente como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Yo vengo del llano y en el llano hace un solazo fuerte, ¿verdad? Pero el sol de acá, mis respetos para el sol de acá. El sol de acá cuando dice a quemar y a picar, eso quema lo que sea, ¿verdad? Y ampolla la piel. El sol de acá es muy fuerte. El rostro de Cristo brilla como el sol en toda su fuerza. Por eso, y ya lo hemos estudiado antes, los serafines de Isaías 6, ¿se acuerda que tienen un par de alas para cubrir sus rostros porque no aguantan el resplandor de la gloria de Dios? Hermanos, ¿delante de quién estamos? Miren, yo creo que el Señor no se hace evidente a nuestros sentidos aquí hoy por amor y por compasión a nosotros. Porque donde Él se manifieste en toda su plenitud, hermanos, yo creo que nos mata. Nos mata. Nos mata. Y volvamos a leer el 17 y el 18, por favor. Cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí. Tremendo. Miren, esto ocurre cuando tú ves algo sobrenatural, cuando tú ves un milagro, la primera reacción nunca es de alegría. La primera reacción es de miedo.
porque eso no pasa. Entonces imagínate cuando Jesucristo andaba resucitando muertos y se levantaba el muerto de la tumba. ¿Tú vas a saltar de alegría? No, eso da pavor, eso da miedo. Cuando el Señor se hizo presente por allá en el Éxodo, en el Sinaí, los israelitas tenían mucho miedo, da miedo. Pero la orden del Señor ante estas expresiones sobrenaturales de Él, para nosotros los creyentes es: no temas, ven, acércate a mí, acércate al trono de gracia. Sé que te da mucho miedo porque estás ante el Dios Todopoderoso, pero no temas. Puso su mano derecha sobre mí. Qué lindo. O sea, Juan estaba tirado en el piso y seguramente Jesús se agachó y le puso su mano sobre él. Y le tiene que decir quién es, porque tal vez hasta este punto Juan no sabía quién era. No temas, yo soy el ¿qué? El primero y el último. Sí sabes que Jesucristo es el que llamó a existencia toda la creación, ¿verdad? Y que la Biblia termina: Jesús, ven pronto. Amén. El primero y el último, Él lo es todo. Él es sumamente importante, Él es lo más valioso del universo. El universo no podría funcionar en su esplendor si no fuera por su majestad, por su gloria. Juan, le dice Jesús: Juan, mira, yo soy el que vive. Juan, yo estuve muerto, tú me viste muerto en una cruz, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, yo tengo la autoridad, porque me fue dada toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para definir y para decidir quién muere y quién se va para el Hades. Es el infierno. Yo tengo la autoridad para eso. Jesús dijo: no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teme a aquel que puede matar el alma. Y tremendo Juan, con 90 añitos viviendo esto. Antes a ese ancianito no le dio de verdad un paro cardíaco. Eso tuvo que haber sido algo sobrenatural también ahí para rehabilitarle el corazón. Y Juan empieza así su libro, describiendo este acontecimiento. Amados, les animo a que cuando inclinen su rostro para orar, a que cuando estén en el día orando, a que cuando dediquen tiempo para leer las Escrituras, para cantar, para venir a la iglesia, recuerden delante de quién estamos. Ese es el título de mi sermón. Juan, el que contempló la gloria de Cristo. Amén. Le pido el favor que, si así lo desea, incline su rostro allí y durante un par de minutos medite en lo que acabamos de hablar.